Antes de comenzar y esperando también la conexión de Cristian, quiero aprovechar para saludar a todos los estudiantes de la universidad, también a un montón de amigos conocidos que tenemos dentro de los participantes, así que muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias de nuevo a la universidad por esta invitación. Para nosotros es un verdadero placer estar aquí con ustedes, hablando de algo que más o menos nos gusta, ¿no, Francisco? Sí, totalmente. Estamos Esto, hablando de una de las cosas que realmente nos gusta compartir, de algunas de las cosas que hacemos en cada una de las distancias y en las distintas oportunidades que tenemos. ¿Qué es la pregunta que nos propusimos para hoy? ¿Cómo debemos usar correctamente el protocolo en los eventos sociales? Y comenzamos hablando, como en todo, cuando uno se plantea algo, en este caso la organización de un evento, tenemos que pensar que estamos planteándonos algo que es fundamental, que es comunicación. ¿Y qué queremos comunicar? Ya sea una empresa, una persona, un evento social. Todo ello es una comunicación que vamos a hacer a través del evento que nosotros organizamos. Entonces, el evento va a ser nuestro principal aliado para tener esto que es tan fundamental, comunicar lo que nosotros queremos decir. Y como en toda planificación, Lisandro, lo primero que nos vamos a plantear y lo llevemos al camino de la docencia son los objetivos. ¿Qué queremos lograr, Lisandro? así es, Francisco, también teniendo en cuenta que, como dice Francisco, el evento es una potentísima herramienta de comunicación. No podemos perder de vista tampoco que cuando organizamos un evento, nosotros contamos con una determinada cantidad de personas que son especialmente invitadas por nosotros para compartir en conjunto un determinado episodio. Por lo tanto, debemos prestar especial atención a los objetivos y debemos prestar especial atención a la gestión integral de todas las variables que forman parte de ese evento. Francisco. Claro que sí, y ahí es donde empezamos a pensar qué es lo que vamos a hacer. Cuando pensamos en los objetivos, cuando nosotros vamos a crear el evento, vamos a decir primero qué queremos conseguir, qué queremos comunicar. Es decir, ¿para qué hacemos este evento? ¿Qué mensajes, qué imágenes, qué valores nosotros queremos llevar a quienes estamos invitando o a quien está junto a nosotros acompañándonos en el evento? Por ejemplo, ¿qué queremos hacer? ¿Sí? Si es una empresa, queremos que nuestra empresa esté ocupando un lugar destacado. Si es un evento social, queremos que sea el evento del año. Si es un evento organizacional, ¿no es verdad? Lisandro, hablando de eventos organizacionales, pensemos de pronto en lo que fue el foro. Bueno, nosotros lo que pensábamos en la organización de ese evento era tratar de buscar un evento que lidere el segmento de lo que era el protocolo de la comunicación y la imagen. E indudablemente hablamos de un evento que nucleaba. Y hacia allí enfocamos nuestros objetivos de trabajo. Después de eso pensamos a quién lo dirigimos, Lisandro. Y ahí empezamos Así, a darle forma, ¿no? así es. Por eso también cuando empezamos a pensar en el evento, pensamos en la estructura general de esa organización, sobre la base de de este primer borrador de esa estructura general. Luego vamos bajando y dándole forma a cada una de las instancias que forman parte del proceso de planeamiento de esa organización. Por eso es que los objetivos son nuestro faro, los objetivos son fundamentales, teniendo en cuenta que nosotros transmitimos mensajes con absolutamente todo lo que hacemos. Sabemos que cuando comunicamos lo hacemos no solamente de manera verbal, sino también de forma no verbal, de manera no verbal. Por eso es que todo lo que nosotros efectuemos y también sobre la base de las expectativas que nuestros interlocutores se hacen de nuestra persona o hacen sobre la base de nuestra acción o lo que pueden llegar a pensar o a imaginar que la forma que nosotros podemos actuar sobre la base de una situación dada, lo que no hacemos y no decimos también transmite mensajes. Por eso es importante recién cuando Francisco decía qué es lo que queremos transmitir.
no solamente transmitimos con la forma en la que recibimos a nuestros invitados, transmitimos también con la manera en la que nosotros nos disponemos a disfrutar y a vivir ese evento. Claro, Y el realmente, qué punto, Lisandro, ese, ¿no? Transmitimos con lo que hacemos y transmitimos con lo que no hacemos también, ¿no? Y esa lectura creo que es la que más tenemos que tener en cuenta, porque piensen ustedes, a veces, como siempre decimos, ¿qué les parece a ustedes si están viendo mi imagen en este momento? Y digo, sí, vamos a seguir. Dice, pero ¿cómo? Este dice que sí, esta persona que está hablando conmigo me dice que sí, si su cabeza me dice que no. Entonces, esa comunicación no verbal es la que nos lleva a nosotros a pensar que no estamos transmitiendo adecuadamente lo que nosotros estamos haciendo. Y ahí es donde tenemos que empezar a replantearnos cuál es la comunicación hacia la cual nosotros nos estamos dirigiendo, porque es fundamental eso. Y cuando tenemos determinado eso, cuando tenemos determinado nuestro público objetivo, es decir, a quién dirigimos nosotros el mensaje, a quién vamos a llevar nuestra acción comunicativa, ahí realmente vamos a saber quiénes van a ser los invitados a nuestro evento, cuáles son las características que van a tener. Y vamos a también tener en cuenta, de acuerdo a esas personas, por ejemplo, ¿en qué lugar vamos a hacerlo? ¿Qué tipo de evento vamos a tener? ¿Qué duración va a tener? Claro, porque pensemos en esto. Cada público necesita que alguien esté junto a ellos dándoles algo que es fundamental, el mensaje que sea adecuado. Y en eso, Lisandro, ¿no? ¿Qué comparación? Hablar del foro de protocolo que marcó un estilo, marcó toda una forma, porque se dirigió a un público específico, pero con una modalidad nueva totalmente, ¿no? Así es, Francisco. Recién cuando hablábamos de la estructura de los eventos, si ustedes, si alguno tuvo la posibilidad de participar en el foro, en el postforo o incluso en el seminario internacional, nosotros lo que pensamos en su momento fue en diseñar una estructura que rompiera un poco con lo que estábamos tan acostumbrados y tuvimos en tanta cantidad, ¿no? Estos eventos a través de las redes, a través de internet, distintas plataformas y demás. Entonces lo que dijimos fue, bueno, ¿cómo podemos un poco salir de lo que es habitual? Por eso amamos un evento en el que cada media hora el expositor cambiaba. Pero no nos quedamos solamente con eso, porque dijimos, ¿y cómo hacemos para que, además de la experiencia de capacitación, la gente se lleve una experiencia que nos pueda acercar un poco más entre personas? Entonces fue cuando se nos ocurrió insertar un espacio posterior al académico, al que llamamos un networking, a través también de una sala que organizamos en el mismo Zoom que armamos, y en esa oportunidad nosotros dábamos la posibilidad a todos los participantes, cuando digo participantes digo las personas que se anotaron y participaron escuchando a los expositores y también a los expositores de interactuar. Entonces, cuando hablamos de qué manera nosotros estructuramos el evento, cómo podemos hacer algo diferencial verdaderamente, es importante darle rienda a la creatividad y permitirnos pensar en algo que, bueno, claro, los primeros son los que hacen las pruebas, pero cuando esas pruebas se hacen con un total convencimiento, cuando esas pruebas se hacen con la cercanía del equipo de trabajo y con el apoyo del equipo de trabajo, generalmente salen bien. Nosotros tuvimos la suerte de conformar, tenemos la suerte de conformar un equipo en el que trabajamos todos muy cerquita para decirnos bien para adelante y muy cerquita también para decirnos, pará, por este lado podemos equivocarnos, entonces busquemos una vuelta. Lo importante de esto es que cuando fijamos los objetivos, cuando hablamos de estructura de eventos, siempre intentemos fortalecer el espacio de la creatividad, ¿no? Para intentar entonces agregar valor a nuestra función, agregar valor a nuestro ejercicio profesional.
Nosotros lo trabajamos sobre esta base, sobre la base de generar, desde el punto de vista de la estructura, algo diferencial. Por eso ustedes, quienes pudieron participar del foro y quienes no, bueno, ahora antes de terminar les vamos a contar algo que estamos organizando, y si no, se lo contamos nosotros. Esta fue una estructura entonces que cada media hora cambiaba el expositor, 120 expositores, entre los 3 eventos, un montón de expositores. Entonces, también la atención hacía que los participantes no quisieran perderse a ninguno. Por eso es que con Francisco también trabajamos un ida y vuelta, distendiendo a la gente entre expositor y expositor, con un ida y vuelta que nosotros hacemos porque somos amigos y nos conocemos y también nos sirve para distender un poco. Eso se estructura, eso es importante planificarlo, eso es importante que forme parte del proceso de planeamiento del evento que tenemos previsto ofrecer a la gente que nos acompaña. Francisco. Y así es, totalmente. Creo que lo tenemos a Cristian. Vamos a probar si está con audio. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. No, seguimos con el programita del audio y seguimos contando esto que muy bien está planteando Lisandro y que nos está hablando fundamentalmente de definir el evento que vamos a hacer. Una vez que lo definimos, que sabemos qué tipo de evento vamos a organizar, cómo lo vamos a promover, vamos a definir esto que estamos viendo en imagen, nada más y nada menos que cuál va a ser el protocolo a seguir. Y cuando hablamos de protocolo, hay tantas definiciones de protocolo. Digamos primero que el protocolo, ¿qué es? Es un conjunto de reglas, de normas, que están consensuadas por leyes, decretos, resoluciones, o bien por la tradición, y que nos están estableciendo la forma de actuar de las distintas personas y de los distintos conglomerados a los cuales nosotros nos vamos a dirigir. Pero fundamentalmente, y esta es la palabra que ustedes han escuchado en estos casi 20 minutos que venimos transitando juntos, es el protocolo una forma de comunicación. Comunicación, esa es la palabra que no debemos dejar de lado. Una forma de comunicación que a su vez sistematiza el orden, el funcionamiento de las relaciones, los actos, el uso correcto que tienen las palabras, el prestigio, el respeto de una persona, de una empresa, de una institución. Y el protocolo es todo igual. Y aquí también debemos decirnos que no. El protocolo, hay muchas clases de protocolo. Tenemos protocolo social, empresarial, eclesiástico, castrense, diplomático, cultural. Nosotros, por ejemplo, hablemos del empresarial. Y claro, el protocolo empresarial es fundamental en cualquier organización. ¿Por qué? Porque ese es el que nos va a contar cuáles son los valores, cuál es la imagen que la empresa quiere transmitir, cuál es el potencial que va a tener esa empresa y hacia dónde va a ir. Y cómo nos va a llevar a nosotros a maximizar ese potencial comercial que tiene la empresa y que nos hace diferentes los unos de los otros. Por supuesto, los seres humanos debemos partir de esta premisa, somos todos iguales, pero a su vez somos todos diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una identidad que nos va marcando, que nos va identificando como personas, ¿sí? Lisandro es joven y bonito, como dicen. En cambio yo ya tengo unos cuantos años y de bonito no tengo nada, entonces eso es lo que hace a nuestra identidad. Mi estimado amigo, seguimos. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. No me veo reflejado en esas palabras, pero igualmente, toma. Sí, es tal cual como Francisco dice. Nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre que trabajamos en ceremonial y protocolo tenemos, por un lado, todo el contenido que nos viene a través de leyes, decretos y lo que podemos mencionar a grandes rasgos dentro de la normativa protocolar. Y también es fundamental tener en cuenta que la cultura, que muchas veces no forma parte de esa normativa, forma parte también de un montón de disposiciones que debemos tener en cuenta, porque también sobre la base de la cultura sabremos nosotros cuál es la mejor forma de ponernos en contacto con nuestros interlocutores.
Recién cuando Francisco estaba mencionando los distintos ámbitos en los que, o parte de los ámbitos en los que nosotros podemos trabajar profesionalmente desde el punto de vista del ceremonial y protocolo, es fundamental también saber que además de esta normativa, además de esta cultura particular, debemos conocer las particularidades que hacen a cada uno de esos espacios. Por eso es que es importante conocer todo lo propio del ceremonial diplomático, asimismo del ceremonial castrense, asimismo del ceremonial religioso, porque además de las leyes que un país nos pone a disposición para que nosotros sepamos de qué manera actuamos correctamente, atendiendo a la ley, debemos saber que no es lo mismo el ceremonial diplomático en Oriente y en Occidente. Entonces, ¿de dónde surgen esas particularidades? De la cultura y también de disposiciones particulares y especiales de ese ámbito de acuerdo al lugar donde estemos actuando en forma profesional. Por eso es que siempre en esto debemos tener presentes que cuando interactuamos, lo mejor es tener en cuenta que necesitamos gestionar formas y normas. La norma la debemos conocer, la norma que nos da el protocolo la debemos conocer, porque sobre la base del conocimiento de la norma nosotros sabemos que no estamos infringiendo ninguna ley. Pero también las formas, porque un saludo es de una manera en Oriente y de una manera en Occidente. Incluso en Occidente nosotros sabemos que de acuerdo a los países, bueno, pensemos Latinoamérica, pensemos un saludo de dos personas conocidas en Norteamérica o llevémoslo también a Europa. Nosotros claramente sabemos que hay una cercanía o una particularidad que hace a esta forma de reconocer a nuestro interlocutor, en ese primer reconocimiento que se hace a través del saludo, que difiere de un lugar a otro. Por lo tanto, entonces, la norma, la forma siempre, y la base cultural de nuestros interlocutores. Fundamental conocer estos tres factores. ¿No es así, Francisco? Así es, recién vi la imagen de Cristian, probamos una vez más antes de Claro. seguir. Cristian, ¿estás ahí? Seguimos. Y seguimos para decir que cuando pensamos también en un evento, y a eso es lo que nos estábamos refiriendo, tenemos distintos momentos. Tenemos un primer momento que es lo previo, lo que yo voy a hacer para prepararme. Y la primer norma, lo básico que yo tengo para prepararme es el motivo que voy a tener. El acto, el evento que yo voy a hacer, tiene que tener un sentido para poder hacerlo, para poder celebrarlo. Esa fase, como bien señalamos ahí, es la fase del tanteo. Entonces, vamos a ver qué cosas encontramos, cómo lo vamos a hacer, que no se pierda tiempo, que no se desaprovechen los recursos. Y si hay una razón fundamental para desarrollar el acto, hacerlo. ¿Para qué? Para que el protocolo entre en escena. Esa fase previa del evento hay que pensar en algunas acciones que yo voy a tener muy en cuenta. La primera acción que voy a pensar es la fase de la información. Ahí voy a saber que una vez que tenga decidido qué voy a hacer, cómo voy a avanzar con mi evento, voy a empezar a investigar las experiencias similares que hay para reunir toda la información que pueda tener. Eso nos costó un poco, y les cuento la realidad, cuando organizamos el foro, porque experiencias de ese tipo no habíamos encontrado. Después de eso, entramos en la recopilación. ¿Qué es la recopilación? Reunir la información, el material, para poder planificarlo al evento. De ahí pasamos al anteproyecto. Todo esto que decimos y que lleva tanto tiempo es para la práctica sentarnos en alguna época anterior, lapicera y papel en mano para poderlo hacer, y hoy computadora para poder ir armando todo esto. El anteproyecto es cuando empezamos a redactar, cuando empezamos a imaginar ya el programa. Y vamos a hacer el cronograma, vamos a dividir los espacios, vamos a hacer
el listado de quiénes van a venir, de quiénes nos van a acompañar. Vamos a ver todo lo que ponemos de nuestra parte para la creatividad. Y discúlpenme una pequeña cuña, como decimos en la construcción, ¿no es verdad?, que vamos a insertar en esto. Y en esta cuña comunicativa, debemos decir que cuando nosotros llegamos a esa instancia, la creatividad es un punto fantástico, que, como dicen muchos amigos y algunos que están aquí en la sala, es lo que hace a la magia. Es lo que hace que sea diferente. Cuando yo encuentro un evento creativo, ahí me engancho. Si es un evento igual que todos, ¿qué voy a decir? Sí, me gusta, me interesa, me resulta atractivo, pero acá es donde empieza la situación que nos pasó con Lisandro, nos pasó con Diego, nos pasó con Cristian, que empezamos a debatir. ¿Y qué ponemos acá? ¿Y qué sacamos de allá? Y como en un tablero de ajedrez empezaron las piecitas a acomodarse y a buscar, encauzar el mejor camino. ¿Pensando en quién? En el que está del otro lado. Esa situación que se llama empatía, que decimos habitualmente que es ponerme en los zapatos del que está del otro lado, es la que nos lleva a que todo lo que nosotros querramos hacer diferente se pueda hacer y sea realmente atractivo para el otro. Para algunos más, para otros menos. Porque ninguno es igual al otro, Lisandro. Cada uno tiene su particularidad. Seguro que sí, y lo importante es saber que todos los participantes de nuestros eventos son personas que, en tanto participantes del evento, están consumiendo nuestro evento, están consumiendo todas las características que nosotros insertamos en ese evento. Pero por sobre todas las cosas, esas personas que consumen nuestro evento son personas que opinan. Y sobre la base de esa opinión, lo que logramos a futuro es potenciar o no, porque esa opinión, esa experiencia, es decir, la opinión que las personas que participan de nuestros eventos pueden llevarse luego de la experiencia vivida en nuestros eventos puede ser positiva y negativa. Tanto de una forma o de otra, lo que hace es potenciar los mensajes que nosotros tanto nos esforzamos en transmitir. Por eso es que es fundamental tener en claro esto, no es solamente nuestra función de organizadores de eventos o de ceremonialistas. Yo soy licenciado en Relaciones Públicas, bueno, nosotros somos un equipo de licenciados en Relaciones Públicas, por lo tanto, la gestión de los vínculos, la gestión estratégica de los vínculos, lo tenemos siempre inserto en cada uno de nuestros mensajes, en cada uno de nuestros conceptos. Por tanto, para nosotros no es lo mismo la forma en la que se recibe la gente, la forma en la que se encamina nuestros invitados, no es lo mismo la experiencia que otorgamos, al menos que proponemos y también que otorgamos cuando hacemos un evento. Por eso es que es fundamental tener en cuenta que cada una de las personas con quienes nosotros interactuamos, sobre todo en un evento. ¿Y por qué digo sobre todo en un evento? Porque como dijimos cuando iniciamos, las personas que participan de nuestro evento son personas que, por ejemplo, en un evento empresarial, personas que invitamos. Entonces, si son personas que invitamos, por sobre todas las cosas, debo esforzarme en que esa experiencia sea positiva. Si esa experiencia es positiva, esa opinión, cuando se transmita a sus grupos íntimos, a sus equipos de trabajo y demás, va a ser probablemente con la misma intensidad con la que se vivió. Por eso es tan importante tener en cuenta, tener previsto todas estas cuestiones. Recién cuando Francisco nos mencionaba los momentos de la estructuración de un mensaje, me vino a la mente cuando, por ejemplo, trabajamos en el análisis de la lista de invitados, lo importante que es analizar una lista de invitados. Muchas veces tenemos un montón de pautas básicas que tienen que ver con cuestiones relacionadas con autoridades que por algún motivo no desean estar cerca siquiera de alguna otra. Y hay veces en las que esas autoridades deben ser invitadas igualmente. Nosotros, bueno, no sé, me presento, yo trabajo o desarrollo mis funciones en realidad en la Armada Argentina. Nosotros organizamos las comidas de camaradería de las Fuerzas Armadas todos los años, por lo tanto,
siempre no, muchas veces tenemos alguna de estas pautas básicas. Por eso les digo lo importante que es el análisis de la lista de invitados, independientemente del ámbito en el que desarrollemos nuestras funciones. Por eso quiero destacar esta mención que hace Francisco cuando se refería hace un ratito a la estructura y la organización de estos momentos definidos, estos momentos para buscar esta estructura o trabajar en el análisis de estas estructuras. Rosa, hay gente que tiene la mano levantada. No sé si querés que analicemos sus preguntas o esperamos al final. Sí, si quieren, abrimos micro porque les había pedido que escriban, pero no hay problema. Podemos empezar a responder preguntas. ¿Les parece? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece bien, Francisco? Totalmente, totalmente. Me parece muy bueno. Así generamos, como dijimos, esto que es un conversatorio. Es lo que queríamos, Francisco. Excelente. Un conversatorio más que... Sí, Lisandro. Antes de empezar, quiero agradecer. Somos 123 personas en la sala. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Sí, muchísimas gracias a todos y además, si se dan cuenta, son de distintas partes de Latinoamérica, con lo cual realmente me siento muy feliz porque, bueno, les cuento al resto de los asistentes. Como les había comentado, esto es parte de la clase de eventos híbridos que dicta la Universidad Ricardo Palma, pero queríamos, al momento que extendí esta invitación y cuando me dijeron los tres sí, dijimos, bueno, es tan información tan valiosa y creo que es el momento de ayudar, ¿no? Y creo que hay mucha gente que en este momento no sabe cómo trabajar el tema de protocolos en eventos híbridos, en eventos virtuales. Entonces creo que la generosidad de ustedes hay que multiplicarlo y tratar de mostrar al resto de personas. Así que vamos a dar el pase a Adelaida Florentín, que levantó la mano. ¿Cuál es tu pregunta, Adelaida? Por favor, abres micro. ¿Puedes abrir micro, por favor, para poder escuchar tu pregunta? O si te es más sencillo, por ahí lo escribís en el chat y lo leemos. Claro, por ahí puede ser más fácil. Estaba pensando eso y de paso sumo a tu agradecimiento, Lisandro, en forma especial a la gente, a los amigos de distintos países como Chile, Paraguay, Honduras, Argentina mismo, de distintas partes de Argentina que nos están acompañando, de Uruguay también, indudablemente de Perú, que son los dueños de casa, ¿no? Donde hay España. muchísimas personas y gran cantidad de amigos en especial. Así es. En España también la vi a Alicia por ahí. Sí, México. Ah, está Alicia, perfecto, fantástico. Pueden escribir en todo caso sus preguntas. Y sí, Adelaida, Florentín, no sé si puedes abrir micro para poder escuchar tu pregunta. Mientras nos cuentas, yo creo que no puedo abrir micro, pero yo sí tengo una pregunta de lo que han estado hablando hasta este momento. Hay algo muy interesante, que es lo que comentaban de versus protocolo versus cultura, por ejemplo, ¿no? En eventos tradicionales. Perú es un país que tiene un arraigo cultural en algunos departamentos muy fuertes, en el caso de ceremonias, en el caso de casamientos, que a veces son realmente espectaculares en asistencia de gente, o de tradiciones que vienen ya de nuestra cultura ancestral inca. Entonces, cuando hablamos de protocolo, tenemos que hacer una mezcla entre el protocolo, voy a decir tradicional, por decir, o digamos, el que manejan la mayor parte de países, pero sumarle esta parte cultural, debería ser así. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Bueno, te cuento. Sí, Francisco. Bien, no, Lisandro, después complemento. Adelante. Lo que te quería comentar era, cuando nosotros hablamos de ceremonial y protocolo, debemos tener en cuenta que no solamente estamos dispuestos con la información al 100%, asumiendo los decretos, leyes, reglamentaciones, a través de las cuales nosotros sabemos, por ejemplo, en nuestro país, en Argentina, nosotros tenemos un decreto a través del cual no solo conocemos cuáles son los símbolos patrios, sino también cuál es el tratamiento, y también sabemos que a partir del año 2015 se suma un símbolo patrio histórico. Entonces, digamos,
Nosotros asumimos entonces nuestra reglamentación para saber de qué manera accionar desde el punto de vista protocolar cuando alguna decisión, alguna determinación en determinada ceremonia nos lo exija. Pero no solamente haciendo uso de estas normas, nosotros damos respuesta al 100% a este intercambio desde la base del protocolo y ceremonial, porque es fundamental conocer cuál es la cultura del sitio donde nosotros estamos desarrollándonos. No es lo mismo trabajar en ceremonial y protocolo en la Argentina, desde el punto de vista cultural, que llevar una misma proyección profesional a, por ejemplo, el Perú, a llevar una misma proyección profesional en Bolivia, o en España, o en Alemania, o en Estados Unidos, porque cada una de esas culturas, cada una de esas comunidades tiene su particularidad. Entonces, nosotros no debemos cometer el error de pensar que porque conocemos la normativa, tenemos el 100% de la información necesaria para trabajar sobre la base del ceremonial y protocolo. Es fundamental conocer la cultura, porque en definitiva es la cultura la que nos va a dar aquella información que nosotros, quienes nos dedicamos a esto, la atribuimos a la instancia de la etiqueta. Ustedes vieron que cuando hablamos de etiqueta, o les cuento, cuando hablamos de etiqueta, no hablamos solamente del vestir, la etiqueta, cuando hablamos de la etiqueta, estamos hablando de usos, estamos hablando de costumbres, estamos hablando de una manera particular, especial, de llevar adelante determinada ocasión. Por eso es que cuando hablamos de una mesa o cuando hablamos de una interacción en lo social o en lo empresarial, generalmente hablamos más de etiqueta que de ceremonial y protocolo, porque tanto en lo empresarial como lo social, donde se incluye la mesa en la mayor cantidad de este tipo de episodios, porque también sabemos que alrededor de una mesa se juntan reuniones de negocios, se juntan reuniones de, en mi caso, jefe de Estado Mayor de distintas armadas. Entonces, es importante tener en cuenta que no solo con el conocimiento de la normativa nosotros podemos accionar en forma profesional. Es fundamental conocer la cultura de la comunidad con la que interactuemos. Dentro de nuestro país a nosotros nos pasa que tenemos distintas formas de llevar adelante una misma ceremonia, si queremos. El norte argentino tiene una particularidad notoriamente distinta con, muchas veces, con lo que nosotros llevamos adelante en una ceremonia similar en el ámbito social en la ciudad de Buenos Aires, o en algún lugar, en algún pueblo del sur. Entonces, digo, es importante esto tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso hacemos esta diferenciación, que no es una diferenciación, es una complementación, si queremos, en lo que tiene que ver con la formación profesional. El protocolo, la norma, sí, fundamental, pero también todo lo que hace a las cuestiones particulares de un ámbito en especial. Recién Francisco nos nombraba cuáles son algunos de estos ámbitos. Hay algunos más, pero es importante tener en cuenta que cuando trabajamos profesionalmente debemos recabar información no solo de la normativa, sino también, y por sobre todas las cosas, de conocimiento de la cultura. Perfecto. Acá yo la pregunta... Perdón. Sí, no, quería una pequeña complementación. Digo, que eso es fundamental. ¿Para quién organiza eventos? Como para quien está en el ámbito del ceremonial y protocolo, como para quien está en cualquier otro ámbito de la comunicación en general, debemos tener un amplio conocimiento cultural, porque eso es lo que nos va a llevar al éxito. Y en esto quería destacar fundamentalmente, por ejemplo, que desde un pequeño agasajo, recién Lisandro estaba nombrando el servir una mesa, el recepcionar a un grupo de personas en una mesa. Y podemos nosotros tirar por la borda un gran evento si nos equivocamos allí por desconocimientos culturales. Hay determinadas comidas que nosotros debemos saber que pueden ser hasta ofensivas para nuestro invitado o nuestro grupo de invitados. O bien también
cuando son estos ceremoniales tan interesantes que recién nombraba Lisandro, son ceremoniales de Estado, a veces con pequeños detalles de cómo atendemos a quien estamos agasajando, podemos hasta llegar a cambiar el rumbo de una negociación. Y hay muchísimos ejemplos de esto, ¿no es verdad?, que entran dentro de eso que se denomina diplomacia gastronómica, que está muy tratado, por ejemplo, en Chile y en otros países desde ya hace muchísimos años. Y una cosita más, antes de escucharte, Rosa, que no quiero ser descortés, quería saludar también a nuestra compañera María Cristina Castro Villafranca, que es ministro consejero y cónsul general de Costa Rica. Cuando nombré los países, omití nombrarla a María Cristina, a quien también agradecemos que nos acompañe. Rosa, te escuchamos a ti. Muchas gracias. A ver, quería seguir leyendo las preguntas y también darle la bienvenida a Cristian, porque creo que Cristian ya ahora sí podemos escucharte y verte. Sí, buenas noches. Al menos el audio está funcionando, parece. Bravo. Genial. Bien. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias por participar. Bien, gracias a ustedes. Ajá. Voy a leer la pregunta y a ver si, no sé, cuál de los tres, a ver, espérenme, que hubo una pregunta que me parece que decía, ¿cuál es la diferencia entre un evento híbrido, entre un evento virtual? ¿Y qué plataformas ustedes recomiendan para poder hacer un evento de este tipo? Bien, sería interesante hacer luego un aporte de que Francisco siga con la presentación. Hemos tenido una breve discusión que nos enriquece. Hemos aportado hacia un trabajo estadístico en estos días, en estos meses, acerca de un estudio investigativo de eventos virtuales durante todo el año 2020. Lo estamos finalizando. Hay un error semántico, conceptual, que hablamos con Francisco, con Lisandro, de que en realidad lo virtual es lo que se opone a lo real. Hoy prácticamente más que virtual hablamos de eventos digitales, porque ya lo digital forma parte de esta nueva realidad. Probablemente no volvamos a tener la cantidad de horas insumidas en estos eventos virtuales o digitales como tuvimos en el 2020, dado que aparentemente los pronósticos, los más optimistas, hablan de un regreso a una cierta normalidad. A consecuencia de ello, los eventos híbridos se van a hacer más fuertes, van a tener mayor notoriedad en estos próximos tiempos. Y con respecto a esa pregunta puntual, ¿qué diferencia hay entre el evento virtual o el híbrido? El virtual es el que corre el 100% por plataformas digitales, y el híbrido es aquel que converge, combina aspectos digitales con físicos presenciales. No ya como lo concebíamos anteriormente, con un público masivo, una gran audiencia presente, sino con la mínima indispensable, acompañando a esa gran masa de audiencia que va a estar siguiendo o acompañando el evento desde distintas plataformas. Y eso también agregamos algunas cositas que creemos que son importantes para tener en cuenta dentro de lo que es un evento virtual, un evento digital, pensando que el 2020, como bien dijo Cristian, con todo el tema del COVID, realmente nos llevó a un cambio de hábitos y comenzamos a buscar otro camino y encontramos en ello muchísimas cosas distintas, ¿no? Entonces, para poder hacer un buen evento digital, tenemos que pensar en usar un sistema que sea profesional, que esté probado, que esté adecuado, que tenga una buena difusión anterior y que después de que este evento finalice, que sigamos tratando de hablar de él para saber cómo seguimos comunicando hacia lo que estamos haciendo, planificar. Cuando habló Lisandro y habló de algo interesante, que fue nada más y nada menos que esto, que fue el primer foro mundial, nosotros pensamos en ese momento en hacer algo que no llegue a la gente a cansarse. La duración es importante. Ustedes saben, hay un antiguo adagio que dice,
Lo bueno, si es breve, 2 veces bueno es. Por lo tanto, tenemos que pensar cómo cautivamos a la audiencia para que siga estando con nosotros. Por otro lado, junto a esto, tenemos algunas otras situaciones que nos hacen que sean llamativas. Cuando llegamos a un evento híbrido, que recién decía Cristian, en ese evento híbrido tenemos otro juego diferente, porque tenemos esa parte de presencialidad que también juega para hacerlo un poquito más atractivo, para hacerlo más dinámico, para de pronto sumar otras opciones a eso que tendríamos en el evento totalmente digital. Y ponemos estos 2 ejemplos, ¿no es verdad?, de lo que fue el foro y de lo que fue este encuentro que hicimos en Tucumán, justamente para que quien haya podido estar habrá vivenciado las diferencias de uno y otro en el juego de encuentros y desencuentros que seguramente se va dando a cada momento, Rosa. Por eso, Francisco, es importante señalar que la organización de un evento híbrido equivale a organizar simultáneamente un evento presencial y un evento remoto. Y esta dimensión es muy importante porque debemos tener en cuenta que para los organizadores del evento aumenta la carga de trabajo, aumenta los cargos de gestión del evento, ya que es dual y técnica, y tiene el evento híbrido cualidades intrínsecas que no pueden ser subestimadas. Por ejemplo, la posibilidad de ampliar la audiencia de este evento presencial mediante la virtualización parcial o total, y la posibilidad también de ofrecer una experiencia particular a quienes están presenciando de manera física este evento que se está concretando. Así es. Rosa, hay una cosita más Sí. ahí que me gustaría, Cristian, que digas, porque hay números, ¿no? Y yo creo que lo cuantitativo, lo estadístico nos marca cuáles son las tendencias que podemos, esto a que hacía referencia Cristian, un trabajo que venimos haciendo junto a Lisandro y Cristian a lo largo de todo este 2020, colaborando con muchos amigos de Europa para tener una generalidad de cómo y cuánto hubo en este tipo de eventos digitales. Por eso sería importante, Rosa, y perdón la interrupción, que Cristian nos comente esos números. Sí, hay algunos datos, algunos números interesantes de algunas métricas que ya vamos observando. Por ejemplo, en cuanto a estadística de eventos virtuales, en lo que es fase de preparación, para eventos virtuales pequeños, la mayoría de las personas necesitan entre 3 y 6 semanas para promover con éxito este evento. Para conferencias virtuales grandes, el 65% de los organizadores encuestados comentó que necesita más de 6 semanas para promocionar el evento y generar mayor cantidad deseada de registros y asistentes. Un 63% de las personas, siempre hablando en términos de quienes se han dedicado a organizar eventos virtuales, dicen que el tiempo ideal para un evento virtual es de entre 60 y 90 minutos, mientras que el 70% de los organizadores de eventos dicen que en los aspectos técnicos prevalece el audio sobre la imagen. No es la misma opinión que tiene la gente especializada en marketing, que le atribuye al valor de la imagen de la cámara en vivo conectada el 60% del éxito del evento. Un 41%, el 45% de los organizadores de eventos utilizaron Zoom para los pequeños eventos virtuales, mientras que en segundo lugar lo tuvo la plataforma Microsoft Teams, que fue utilizada por el 29% de los comunicadores u organizadores. Repito, como comenté hace unos momentos, este es un estudio que estamos haciendo en conjunto con universidades europeas y de Estados Unidos y atañe evidentemente al 2020, no hablamos del 2021, ¿sí? El tamaño de audiencia ideal para pequeñas reuniones oscila entre 8 y 10 personas. El tipo de evento virtual más popular son las reuniones pequeñas y esto le siguen los eventos de networking y de mesas redondas o puestas en escenas. El 67% de los eventos virtuales utilizan oradores o speakers reconocidos en su plano, en su campo disciplinar, y el 65% de los organizadores de eventos aceptan la necesidad de que para lograr el éxito en la concreción de sus objetivos a través de los eventos virtuales, necesita sí o sí el patrocinio de alguna empresa.
Bueno, Rosa, adelante, ahora te dejamos el micrófono. Sí, para poder leer las preguntas y para poder comentarles un poco sobre el tema de eventos híbridos, como bien comentaba Cristian, es un doble trabajo. Cuando los alumnos me preguntan, pero los eventos híbridos solamente es una transmisión, en realidad no. O sea, como si lo queremos hacer de manera profesional, es organizar el evento presencial más el evento virtual. Siempre pongo la comparación, es casi como producir un programa de televisión, porque como bien dicen, lo que tenemos que hacer es tratar de que la audiencia siempre esté realmente atenta, que esté realmente entretenida, ya sea con información de valor, o con algo que sea divertido, dependiendo del público objetivo del que vayamos a hablar. En el caso particular, yo les puedo hablar de la Expo Quinceañera que estoy organizando de manera virtual, que todos los años, desde hace 13 años, realizamos en Perú, de manera presencial, y este año hemos decidido llevarlo de manera virtual. Entonces es un reto poder hacerlo entretenido en un público objetivo, que es muy visual, donde se aburren muy rápido. Entonces acá juega algo muy importante que hablaban al inicio de la charla, la creatividad. Parte de producir eventos híbridos, es muy importante tener un equipo creativo que te ayude a mantener a la audiencia muy conectada, muy interesada en el evento que estés produciendo. Ese era mi pequeño aporte. Ahora sí voy para las preguntas que están haciendo acá ya muy más aterrizadas a temas como, por ejemplo, pregunta de Percy Huizacaina. Se deben mantener siempre las precedencias y los tiempos según sea el tipo de protocolo o evento a realizar. Bien, vamos Lisandro, que lo hemos dejado de lado a usted que es especialista en el conversatorio. No, vos saben que en un momento se me puso todo en blanco y no sabía qué estaba pasando, por eso me desconecté y volví. No sé cuánto me perdí, pero acá estoy. Bueno, te contamos algo. Las precedencias siempre hay que tenerlas en cuenta, siempre. Voy a sumar un comentario previo de Juliana cuando preguntaba si en todos los eventos, tanto virtuales, híbridos y presenciales, se deben cuidar las procedencias de mayor a menor. Interpreto que quisiste poner ahí precedencia. Sí, las precedencias siempre debemos tenerlas en cuenta, porque las precedencias son, en definitiva, lo que nos otorga la posibilidad de establecer cuáles son los sitios que otorgaremos a las personas de forma física, digamos, a los lugares que vamos a otorgar para que presencien o para que formen parte de determinado evento. Estamos hablando de eventos por ahí presenciales, claramente. Pero tenemos que tener en cuenta también que cuando la gente hace uso de la palabra, entonces esa precedencia ya no es de mayor a menor, sino que es de menor a mayor. Quiere decir esto que el de mayor precedencia, cuando nosotros establecemos un orden en el uso de la palabra, el de mayor precedencia es el que habla al final. Entonces, digamos, cuando hacemos eventos híbridos o eventos remotos, debemos tener en cuenta estas cuestiones porque ya claramente el orden de precedencia no nos va a servir para identificar el sitio en el que van a estar ubicadas las autoridades más representativas de determinado evento, pero sí podemos dar, debemos dar el lugar que corresponde sobre la base del ordenamiento protocolar efectuado, que tiene relación directa con la precedencia, por ejemplo, en el uso de la palabra. Esto es fundamental tenerlo en cuenta siempre, y sí, con todo, según sea el tipo de protocolo o evento a realizar, sí, siempre se deben mantener las precedencias. Bueno, Eso, pensaba Lisandro, continuar. discúlpame, Sí, sí, es importante porque tuvimos una consulta de parte de una nación árabe, que los alumnos de esta Universidad de Libia preguntaban acerca del sistema protocolar de precedencias que se aplicaba en este tipo de eventos virtuales o digitales, y se le contestó que en función del país sede o anfitrión del evento que se realiza. Es decir, que si de repente siempre. el evento se realiza en Perú o en Argentina, en este mundo virtual, digital, la precedencia protocolar a aplicar será la del país anfitrión, aunque se haga con la sala Siempre. colmada de árabes presentes. No vamos a aplicar un protocolo árabe cuando el evento está organizado y el país anfitrión que lo realice y concreta es Argentina o Perú en el caso este, ¿sí?
Así es. Muy, muy atinado lo que nos dice Cristian también para recalcar que el país anfitrión es el que determina el protocolo y también es un dato que debemos tener en cuenta cuando trabajamos en ceremonia de protocolo, el idioma, ¿eh? Porque muchas veces, por ejemplo, el ordenamiento de banderas, se me ocurre en este momento, es sobre la base del orden alfabético en el idioma del país anfitrión, ¿eh? Por eso es que tengamos en cuenta que el país anfitrión marca entonces protocolo, marca entonces idioma a utilizar en el ordenamiento, siempre que sea el criterio alfabético el aplicable, ¿eh? Ok. Y Lisandro, un poco para poner un poquito de humor a esto y de movimiento, cuando hablamos de presidencias, fundamentalmente en el tema de precedencias, siempre debemos hacer por allí una analogía con los actos protocolares públicos. La persona de mayor jerarquía es el último que llega y el primero que se va. Por eso justamente en el orden de los discursos es al revés. El de menor precedencia es el que habla primero. El de mayor precedencia es el último que habla y después se va. Y se va rapidito para que no le pidan nada. Usted vio que en el ámbito público, político, hacen eso. Entonces, con un poquito este juego de palabras, no como cuando uno da clases, estamos tratando de poner algunas reglas mnemotécnicas como para acordarnos de cuál es el funcionamiento rápido a poner en marcha. Está perfecto, es así. Perfecto. Hay una pregunta acá interesante de Tamara Rivas. Dice, ¿cómo aplicar la organización virtual, si se quiere, híbrida a los actos patrios oficiales y o de gobierno? Soy de la ciudad de Londres, Catamarca, Argentina. Bien, Muy bien. en este tema hay algunas experiencias para poder contarles realmente muy interesantes. La mayoría de los actos públicos en las pequeñas localidades, en momentos de plena pandemia, se realizaron en forma híbrida y diferidos, ¿sí? Es decir, se establecía una hora de encuentro donde había una presencialidad, ese acto se grababa con ese mínimo grupo de personas y después se retransmitía minutos después. ¿Y por qué cuento esto de las pequeñas poblaciones? Porque nos ha tocado ir a alguno de nosotros a hacer algún asesoramiento en estas comunidades, sobre todo en las presentaciones de algunas banderas, Cristian, en pequeños pueblos del interior. ¿Y por qué lo hacían de esta manera? Porque era la forma de evitar que la gente se aglomere en determinado lugar, porque por lo más que se tomaban las precisiones y también se hacían todas las prevenciones necesarias, la gente, por ejemplo, el día que se iba a enarbolar por primera vez la bandera de su localidad, quería asistir. Entonces, por eso se hacían híbridos y diferidos, y se respetaban todas las normativas. En esto es importante tener en cuenta que el proceso protocolar del acto es el mismo, sea presencial o sea no presencial, es decir, que sea virtual o digital, como estamos hablando, porque hay cuestiones que no cambian en el protocolo. Los formalismos respecto a precedencias, ordenamiento de banderas y organización general del acto, todas esas cosas deben ser tenidas en cuenta en el evento digital también, porque hacen a la estructura protocolaria que se debe mantener. Listo, perfecto. Continuamos entonces con la presentación. Creo que he preguntado todas lo que no escrito en el chat. Bien, vamos a volver un poquito para atrás porque hicimos un salto interesante para llegar aquí y dejar algunos elementos que nos habían quedado pendientes a tener en cuenta. Habíamos explicado que teníamos todo una primer fase previa, después de eso teníamos una segunda fase que era una fase de ejecución, que también es una fase realmente muy importante porque ahí tanto en los eventos híbridos, donde juega mucho la presencialidad, como en los eventos digitales, nosotros debíamos tener en cuenta cada una de estas
realizaciones. En esta fase de ejecución es cuando llevamos toda la planificación que hicimos, los debates, el anteproyecto, cómo íbamos a hacer, qué íbamos a hacer y qué queríamos al acto. Es cuando vamos a decir, señores, ya está esto listo y ahora tenemos que ponerlo en práctica. Y ahí debemos realizar varios controles. Si es un evento híbrido, tenemos que tener en cuenta todos los elementos propios de los protocolos que estamos usando hoy en esta situación especial. Desde tomar la temperatura a las personas, tener un ambiente sanitizado, tener el alcohol al 70% para recibir a las personas y seguir el distanciamiento social, el uso del tapabocas en cada uno de los lugares. En esa imagen que forma parte de esto, nosotros vemos que están todas las butacas puestas en un anfiteatro, ¿no es verdad? Pero ¿qué sucede? Antes nos sentábamos uno al lado del otro. Ahora hacemos pequeñas, como denominamos, burbujas de personas, que serán de 2 personas si son convivientes, o de a una con una separación con las otras, dejando lugares vacíos para poder tener este distanciamiento. El distanciamiento mínimo a tener en cuenta en cualquier tipo de eventos que tenemos que hacer es 1 metro. Lo ideal sería 1,5 metros, pero puede llegarse hasta 1 metro en ese distanciamiento. Tener sumo cuidado con respetar cada una de las normas para que todos podamos seguir siendo parte de esto. Y recién leía allí un comentario de hace algunos instantes y realmente es así. Son poco tiempo, cuando un evento se hace en forma híbrido, sí se busca tratar de acortar el tema de la cantidad de discursos y del tiempo de discursos. ¿Por qué? Porque hay que pensar que tenemos que agilizar de una manera diferente y también tenemos que evitar el uso del mayor contacto. Entonces, por eso nosotros, Yasmín, en tu pregunta, en una actividad totalmente digital, tampoco deben ser extensos los discursos. Tenemos que pensar en discursos que sean claros, concretos. Hoy, a quien le toca decir el discurso es la persona que tiene que formularse una estructura que sea rápida, que sea precisa, que diga lo que el público está esperando y no que sea un relato largo que nos lleve que después de mucho tiempo nos digan esos 5 minutos de discurso. Por eso, en este tipo de situaciones se busca que sean discursos claros, concretos y concisos. Fíjense ustedes, está sucediendo en todos los países del mundo, ya te dejo, Cristian, que cuando, por ejemplo, se hacen presentaciones públicas de las autoridades en relación a lo que está aconteciendo, son totalmente específicos. No se habla demasiado. Cristian. Sí, por eso es importante, Francisco, en relación a lo que estás comentando, el tema de estudio y definición de audiencias, tanto de lo presencial como de lo remoto, en la concreción de un evento híbrido. O sea que, por lo general, no se trata del mismo perfil de público-audiencia, por lo cual hay que trabajar con ambas, tratando de cubrir las expectativas sin que una parte del evento canibalice la otra. Es decir, si bien lo presencial que yo tengo son autoridades de gobierno, autoridades oficiales, y lo que tengo de manera remota, por lo general puede ser un público menos específico, que no tenga tanta injerencia en lo que es puestos o cargos en el gobierno, tengo que tener conciencia de que de repente el evento en la parte física culmina en un momento, pero continúa en la parte remota, por lo cual el mensaje a dar es bastante complejo porque no es el mismo para quien está presente que para quien lo está asistiendo de manera remota. Entonces, una parte no canibaliza a la otra, una parte no puede comer nunca a la otra, sino que ambas partes deben cumplirse en cuanto a objetivos de comunicación y ser satisfechas de manera equivalente, ¿no?
Convivir, sí, Bien, seguro, complementarse, sí, así es. Hace un totalmente. Lisandro, rato, tenemos una pregunta de Adelaida Florentín. A ver sí, si quieres levantar tu micrófono, bien digo, abrir tu micrófono, o si no puedes escribirlo el mensaje. mientras tanto, mientras esperamos la pregunta de Alaida, te comento, ahí en el chat tenemos un comentario de Juliana que nos dice los eventos híbridos son una producción. Y sí, sin lugar a dudas, son una producción, teniendo en cuenta que siempre que nosotros accionamos en un evento híbrido con audio y sonido, es fundamental tener en cuenta que, por ejemplo, cuando hacemos un evento con gente en piso, debemos tener presente que el audio que sale por los parlantes del escenario, digamos, de ese espacio, entra también o ingresa por el mismo micrófono que está utilizando el presentador que tiene a la gente presencial. Entonces, si nosotros tenemos más de una persona en el mismo espacio, puede llegar a acoplar. Entonces es fundamental, siempre que hacemos eventos híbridos, trabajar con una consola en piso para que el audio ingrese por un canal y toda la gente que está a través de sus computadoras lo reciba desde un mismo espacio, ¿eh? Por eso es que sí, me pareció muy interesante tu comentario, Juliana, para hacer mención a esta cuestión. Los eventos híbridos son una producción, sin lugar a dudas, y hay que tenerlo presente, porque cuando se producen por ahí problemitas de conexión o problemitas de audio, es cuando empezamos con esta desconexión entre piso a ver, la conexión de internet, ¿sí? Es decir, entre aquellos que están en híbrido, aquellos que están en forma remota, y muchas veces la pérdida de comunicación hace que quien está llevando adelante el evento desde la producción por internet pierda contacto con quien está llevando el evento en la producción en piso. Entonces, eso es fundamental tenerlo en cuenta, ¿eh? Siempre que trabajen con eventos híbridos, prevean tener una consola en el espacio que ustedes abren para la presencialidad. Esto les va a permitir entonces que la conexión en tanto sonido e imagen sea más estable. Siempre Y que también, trabajemos... Sí, así Lisandro, una cosita que debemos rescatar, recordar, eh, ahí en el momento en que nosotros estamos trabajando, que es no dejar de lado una de las normas fundamentales de todo tipo de eventos de cuando lo hacíamos presenciales, que es tener el plan A, el B, el C y el D también. ¿Por qué? Porque prevemos que todo nos va a salir ok, que todo va a estar intacto, que todo va a estar perfecto. Y sobre todo en este tipo de eventos, donde estamos jugando, entre comillas, con elementos que no podemos determinar. Por ejemplo, esto, las conexiones e Internet, ¿no es verdad? De pronto, ustedes saben que estamos utilizando en todo el mundo una gran demanda de Internet y por eso muchas veces se caen las señales. Entonces ahí tenemos que tener un plan B. ¿Qué hacemos si nos sucede esto? Y le vamos a contar en primera persona. De pronto estábamos en el seminario de Tucumán y hubo un corte de luz. Por supuesto, si no había luz, no teníamos internet. El servidor del cual nosotros dependíamos para conectarnos con Lisandro, que estaba en la base, que era en Buenos Aires, y de ahí manejando a la gente de otros países, era justamente la conexión a Internet. Teníamos previsto allí y se recurrió rápidamente a un generador. Y de ahí arrancamos de nuevo. ¿Sí? Entonces, un plan A, un plan B, un plan C, como hacíamos antes en los eventos presenciales, siempre tenemos que tener en cuenta. Y una más, leyendo lo que dice Jacqueline, ¿no es verdad en el plan B, en el tema de conectividad? Sí, por ejemplo, de última, ¿saben qué? Fíjense esto, la conectividad del teléfono, me quedé sin nada y bueno, recurrimos al teléfono aunque sea para salir.
siempre, siempre, siempre tomar un lugar y arrancar con eso para que podamos seguir adelante. Decía un viejo adagio, ustedes vieron que lo uso mucho, yo a esto como viejo docente que soy, me gustan los ejemplos, las comparaciones, y en esta situación decía un viejo adagio, el espectáculo debe continuar. Y por eso es que tenemos que tener distintos tipos de planes, Rosa. Y Así así es, y es. solamente incorporar un tip, siempre que sean ustedes quienes organizan un evento o bien moderen un evento, traten de tener conexión Ethernet, ¿sí? O sea, traten de no estar solamente conectados con Wi-Fi. La conexión de Ethernet Sí, es la conexión con el cable, que es una conexión mucho más estable. Ujú. sí, Seguimos. sí, sí, totalmente. Hay una pregunta más de Juliana muy interesante que se las quiero leer. Dice, en un evento virtual donde hay un panel de 4 personas, donde una es la presentadora o moderadora y los demás son expositores, los tiempos adecuados sería para la primera de 2 a 3 minutos y para los expositores de 10 a 12 minutos. Interesante, ¿Quieren? pero creo que hay Sí. distintas situaciones, ¿no? ¿Y a qué voy a ir con esto? Lisandro dio un ejemplo interesantísimo casi a principios de lo que estábamos hablando. Y fíjense ustedes, los periodos atencionales son importantes, pero también debemos tener en cuenta cuál es la planificación, porque volvamos al ejemplo del foro, del postforo, del seminario, lo que se destinaba a cada orador era un espacio de 25 a 30 minutos, ¿sí? Cuando nosotros nos ponemos a pensar en esto, también tiene una realidad. Hay estudios psicológicos que nos hablan que la extensión del periodo atencional ronda los 40 minutos como máximo, si bien los primeros segundos son los determinantes. Y fíjense ustedes por qué les digo esto. Si lo trasladamos, por ejemplo, a los horarios de clase en las instituciones educativas, la hora cátedra que se denomina es una hora de 40 minutos y responde a esta realidad. Ahora bien, si yo voy a tener una extensión de lo que voy a hacer de 30 minutos, voy a dividir dándole 3-4 minutos al moderador y el resto del tiempo en partes iguales a cada uno de los oradores. Eso es lo que nosotros estamos tratando de recordar siempre. Tener en cuenta que tampoco tratemos de ser, esto es un juego, entre comillas lo digo, un juego de roles que muchas veces hemos hecho en las realizaciones que presentamos. ¿No es verdad? Nosotros lo que hacemos en ese juego de roles, muchas veces nos toca conjugarlo a Lisandro y a mí, es eso, robar un poquito del tiempo de la persona a la que estamos presentando para justamente señalar quién es, cómo es y demás, o transmitir las preguntas, pero dejar que esa persona sea quien lleve la mayor cantidad de tiempo porque es hacia allí donde el auditorio va. Creo que en esto hay que tratar de buscar como mejor manera esa. Y respondo algo más a esto, Juliana, donde tú dices que hay expositores que prefieren el móvil antes de una laptop o de una PC, pero hay que verlo. La mejor conexión, como muy bien dijo Lisandro, es Ethernet, es el cable, hablando así con palabras comunes, es el cable. Cuando yo tengo el cable conectado a mi ordenador, tengo la mejor señal de internet que puedo tener. No olviden ustedes que los dispositivos móviles también dependen de un internet móvil, que no es siempre el mejor. Y si no, fíjense ustedes, compruébenlo. Yo vivo, por ejemplo, en una provincia que se llama Córdoba, donde tenemos sierras y tenemos valles. ¿Qué pasa? Hay lugares en los valles que, por ejemplo, pierdo la señal de mi móvil o que baja la señal de mi móvil. En cambio, si yo tuviese una señal de internet por cable, como señalaba Lisandro, seguro que la tengo allí totalmente a mi disposición. Sí, algo más para agregar, Francisco, Juliana, está en el tema de, volvemos a lo cultural. Por ejemplo, no son los mismos tiempos los que tenemos en Latinoamérica para decir algo, para explayarnos sobre un tema, que lo tienen los orientales.
específicamente los japoneses, que con un uso reducido del lenguaje, en lo simbólico, dicen mucho más en menor tiempo, por lo cual darle, por ejemplo, 12 minutos de exposición a un disertante japonés es una eternidad. ¿Se entiende? Totalmente. Son las formas que llevamos en cada una de estas exposiciones y hacia allí vamos. ¿Tenemos alguna pregunta más, Rosa, o seguimos? Sí. Carla Rivera dice, ¿qué recomendaciones debemos dar a las autoridades del Estado cuando se dirigen a la población en estos tiempos de pandemia? Bien. Bueno, la recomendación... Lisa. Bueno, Adelante, comienzo y adelante. después vamos incluyendo. Las recomendaciones son, en primer término, que desde lo verbal y también desde lo no verbal, que los mensajes sean coherentes, que los mensajes respecto a, estamos hablando de estos tiempos de pandemia, ¿no? Que en todo momento la transmisión de los mensajes entonces tenga un vector que sea el cuidado y que se manifieste no solo con palabras, sino también con la manera de expresarse sobre todo desde el punto de vista de lo no verbal. Es lo que tiene que ver con la comunicación, si quieren lo podemos analizar, pero lo que tiene que ver con la manera de incorporar distintos conceptos que hagan a la forma de transmitir contenidos que respondan a un tema en particular. Bueno, también siempre es fundamental todo eso tenerlo en cuenta. Ustedes tengan presentes que la comunicación política es una comunicación a través de la cual uno no solamente expone una forma de llevar adelante una política pública, sino también dice cómo su gobierno, cómo la forma de atribución en ese espacio por parte del Estado se va a llevar adelante. Por lo tanto, es fundamental. En puntos claves, entonces, tener presente que la comunicación no se establece solamente cuando abro la boca, ¿sí? Cuando yo digo, sino, y por sobre todas las cosas, cuando hago. La comunicación en su grandísimo porcentaje es no verbal, y lo no verbal es todo aquello que va por un carril que no supone transmisión de palabras, sino que supone transmisión de voluntades o transmisión de todo lo que puedo yo demostrar a través de mis movimientos, gesticulaciones, todo aquello que acompaña a la comunicación verbal. Y eso, perdón, Lisandro, pero quiero complementarte en un aspecto. Eso es algo a tener muy en cuenta, ¿sí? Por allí queda lindo de pronto poner muchas banderas, ¿sí? Pero tenemos que ver si más allá de lo lindo es lo que realmente comunica, ¿sí? Queda lindo, eso es lo que hay que analizar en la comunicación política. También la precisión de respetar justamente las normas, cómo se deben hacer, cómo se deben prever. Ha sucedido que se han buscado a veces criterios estéticos y se han olvidado de los criterios protocolares, y ahí es donde colisionan justamente este tipo de situaciones. Excelente, como siempre dice Lisandro, no solamente pensar en el discurso, la comunicación oral, sino pensar también en que tenemos otra parte fundamental que es la comunicación no verbal, que esa transmite tanto o más que la otra. Puntualmente, cuando Francisco hace mención a las banderas, lo que decimos, lo que dice Francisco es la utilización o no de la bandera como un elemento ornamental. Nosotros sabemos que la bandera nacional, como símbolo, como patrio, debemos otorgarle el mayor respeto y decoro en su utilización. Si nosotros la utilizamos como un elemento ornamental, desde mi punto de vista, y es así como transmito los mensajes tanto a mis alumnos como a la gente que asesoro, estamos cometiendo un error. Una cosa es un elemento de ornato y otra cosa es la exhibición de un símbolo patrio. Evitemos este tipo de errores. Ahí está la respuesta, Ana Cecilia estaba justamente preguntándote eso. Es más, en algún momento
y Ana Cecilia Godó es de Argentina, y se utilizó en las últimas transmisiones justamente varias banderas argentinas ubicadas detrás o al costado o a la derecha, en este caso, de quien estaba hablando, ¿sí? En el sentido de presidencia estaba perfecto como estaba ubicado. El problema es que había muchas banderas. Esa sobresaturación que explicaron quienes querían hablarlo desde lo técnico, que era que cuando se le daba el enfoque a cada uno de los participantes se iba a ver la bandera. Pero como muy bien dijo Lisandro, existe un respeto a los símbolos y nosotros tenemos que seguirlo para que eso siga teniendo la vigencia y también nos siga dando la identidad que nosotros merecemos tener. Cada nación tiene su propia identidad y la refleja a través de sus símbolos patrios, y esos deben ser tenidos en cuenta y honrados en cada oportunidad que tenemos. Así es. Francisco, acá estoy en el chat mirando. Sí, yo también estaba justamente por leer otra de las preguntas que nos habían quedado en este tema. ¿Sí? Jacqueline Suárez pregunta cómo se pueden manejar los escenarios en los eventos híbridos, ya que en lo presencial tenemos todo creativamente armado, pero en lo que está del otro lado de la pantalla, ¿cómo lo controlamos? Pensando en el concepto de que todo comunica, y es así, todo comunica, es real totalmente, Lisandro, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas. Respecto a los escenarios, eso es algo fundamental para tener en cuenta respecto a los escenarios. Siempre que pensemos en el escenario tenemos que ubicarnos. En este caso, cuando tenemos nosotros una transmisión, como si fuese un estudio de televisión, ¿sí? Tenemos que hacer pruebas antes. No es cuestión de que lleguemos y decimos, bueno, vamos a transmitir. De pronto hoy ustedes nos ven sentados a Lisandro, a mí, en estos lugares, y ¿qué dicen? ¿Largaron esto de donde estaban? No. Cada uno de nosotros tiene un lugar que ya tiene más o menos previsto para que sea su propio escenario, donde lo que lo acompaña, lo que hace a su entorno, también hace a lo que está comunicando. Y cuando uno va a hacer un evento híbrido, es fundamental tener en cuenta todas las situaciones posibles. No solamente, llamémosle el escenario, ¿no? El frente de transmisión, sino también el back. ¿Por qué? Porque tenemos personas ubicadas allí. Y esas personas, ¿qué pasa si están todas juntas charlando, tomando café sin barbijo? Hice esta pausa porque teníamos que reflexionarlo, ¿no? Estamos comunicando que ninguno de nosotros está respetando lo que estamos diciendo en este momento. Entonces, volviendo a tu pregunta, Jacqueline, como todo comunica, hay que tener precisiones y tomar prevenciones en cada una de las cosas que nosotros vamos a hacer. Por sobre todas las cosas, Lisandro, Jacqueline, porque ¿usted cuando... ve alguna otra pregunta? No, yo quería complementar un poquito a Jacqueline. Lo que digo es, cuando nosotros logramos ser coherentes, consistentes entre la comunicación verbal y no verbal, lo que hacemos es evitar, por un lado, las incongruencias, pero por sobre todas las cosas, las confusiones. Nosotros sabemos que si queremos transmitir un mensaje, lo menos que podemos lograr, o lo que no deberíamos lograr de ninguna manera, es confundir a nuestra audiencia. Por lo tanto, es fundamental prestar especial atención a los mensajes que transmito de manera verbal y los mensajes que transmito de manera no verbal. De esa forma hay coherencia interna en el mensaje, nos cuenta la teoría de la comunicación. Y cuando hay coherencia interna en el mensaje, lo que hacemos es disipar las dudas. Cuando disipamos las dudas, lo que logramos es fortalecer un concepto, fortalecer un mensaje. Francisco, vos sabés que quiero ir un poquito más arriba. Jacqueline Carrión nos dice, más allá de los moderadores en los eventos híbridos, ¿coinciden en que tiene que haber un maestro de ceremonias en todo tipo de actos? Mira, Jacqueline, te voy a dar mi punto de vista. Yo creo que uno tiene que organizar sus eventos como más cómodo le resulte. Nosotros, por ejemplo, encontramos que en esta ida y vuelta con Francisco, con Cristian, con Diego, nosotros estamos cómodos.
es fundamental el equipo de trabajo, ¿eh? Es fundamental el equipo de trabajo, es fundamental el trabajo de ese equipo de trabajo, ¿eh? El encontrarse, el discutir, el conocerse. Nosotros con Francisco, al menos yo veo más o menos los movimientos de Francisco, las caras de Francisco y sé por dónde viene la cuestión. Entonces fíjense ustedes que nosotros a veces nos nombramos y sabemos que el diálogo o la transmisión de mensajes sigue a partir de quien está frente a nosotros en esta cuestión de moderación o de conducción. Por eso es que el maestro de ceremonias, si quien organiza ese evento se siente cómodo con un maestro de ceremonias, perfecto, adelante. Saber que si existen los moderadores, ese maestro de ceremonia a veces puede llegar a interactuar con alguna interrupción, justamente porque sabemos que hay un maestro de ceremonia. El maestro de ceremonias muchas veces nos puede ordenar el uso de la palabra y me parece muy importante esto. Si tenemos moderadores, yo creo, por experiencia de lo que fue el foro, postforo, seminario y de algunos eventos en los que participé, creo que si los moderadores están cómodos en su función y pueden asumir también, entre comillas, la conducción, ya es suficiente. Me parece a mí que incorporar la figura del maestro de ceremonias puede llegar a ser un poquito innecesario, desde mi punto de vista. No Y sé lo qué te parece, Francisco. importante de esto, sí, justamente, y lo importante de esto es, así como dijimos de que la creatividad era un punto a tener en cuenta, lo importante de cuando ustedes estén al frente y organicen un evento es que lo sientan, que lo vivan y que se diviertan con lo que están haciendo, porque cuando uno se siente bien, cuando uno se siente que está haciendo lo que le gusta y se posesiona, más allá de se posesiona, lo toma para sí a ese evento y lo vivencia en cada instante, seguro que va a salir bien. Porque Así uno es. pone todo su empeño para que eso llegue al mejor puerto. Yo les cuento y les voy a hacer infidente como me gusta hacer, quizás, no sé, cristalizando si me va a retar, pero les voy a decir, nosotros la verdad que por ahí nos tensionamos mucho, pero que nos divertimos más, se los puedo asegurar. Nos divertimos haciendo cada foro, cada encuentro, preparando, intercambiando ideas. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que nos hace sentir que realmente estamos viviendo el momento y que lo hacemos con mucha fuerza y que le ponemos todo para que salga de la mejor manera. Entonces, recuerden, creatividad, empatía y vivenciar. Elementos que no nos pueden faltar porque son los que nos hacen sentir bien. Y hay que sentirse bien para transmitir a los demás que estamos bien. ¿Sí? Poner siempre nuestra mejor perspectiva y nuestro punto de vista. Porque cuando uno asiste a un evento de este tipo, cuando uno hace, como decimos nosotros cuando hacemos el foro, el postforo, las maratones, que comenzamos a las 8 de la mañana y terminamos, digo, entre comillas, terminamos las exposiciones a las 20. ¿Y por qué digo terminamos las exposiciones a las 20? Fíjense si nos gusta o no nos gusta. Algunos que son de tiro corto como yo seguían hasta las 12, 12:30, y como dicen algunos de los colegas que también están hoy acompañándonos, en alguna expresión teatral que yo utilizo muchas veces, que es mutis por el foro, desaparecía. Pero mi querido Lisandro, y muchas veces Cristian, y algunos compañeros que se quedaban en estos conversatorios, en estos momentos donde realmente vivíamos la otra cara del protocolo, eran las 2 de la mañana y seguían adelante. Y al otro día, a las 7, ya estábamos organizando, sentándonos, porque para empezar a las 8 había que estar a las 7 preparando todo esto, ¿no? Así creo que es cómo se lleva adelante. No queremos hablarles solamente desde la teoría, queremos hablarles desde la teoría y la práctica, porque muchos creen que porque uno de pronto, como digo yo, se ponga el saco y la corbata, se sienta solamente atrás de un escritorio y ve las cosas sin ensuciarse las manos. No, nosotros tenemos esa rara situación, gracias a Dios, y que creo que nos alegramos siempre con Lisandro, con Cristian, con Diego, de decir, nos gusta estar en el campo de batalla también. Nos gusta la acción, nos gusta ver cómo se van dando cada una de las cosas para poder contársela
a ustedes. Sí, Tenemos más seguro que preguntas, sí. ¿eh? Seguro que sí, y ustedes no saben la cantidad de horas que hablamos antes de cualquier evento y los momentos que también pasamos en el medio de los eventos. Es muy, pero muy interesante. Rosa, si te parece, tengo a Juan José que nos hace una consulta relacionada con Blackboard. Me interesa esto porque les quiero comentar lo siguiente. Yo creo que cuando vayan a seleccionar una plataforma para utilizar en sus eventos, sean remotos, virtuales o sean híbridos, es importante tener en cuenta que otorguen la posibilidad de conexión particular de cámaras. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, no utilizo la cámara de mi computadora, yo utilizo una cámara externa. Hay plataformas que no me permiten utilizar la cámara con la que yo me siento cómodo. Entonces, ahí yo encuentro una dificultad con la plataforma. Blackboard me permite utilizar tanto mi micrófono, como lo ven acá, yo tengo un micrófono también que es externo a la computadora, y también la cámara. Por eso es que para mí Blackboard es una plataforma que puede ser utilizada para este tipo de eventos y cualquier otro tipo de eventos. Pienso que es fundamental ver esas características, porque claramente la estamos utilizando y es una plataforma que funciona y funciona muy bien. Así que bueno, Juan José, gracias por tu comentario y quería solamente robar estos instantes para comentar esto. Rosa, te escuchamos. Sí, una pregunta de Juliana nos dice, en estos tiempos al organizar un evento híbrido o virtual debemos desarrollar el programa, el guión de presentación con los tiempos que deberán cumplir cada uno de los participantes, a su vez el equipo técnico y organizador deberá estar sincronizado al mínimo y cualquier detalle deberá ser analizado y subsanado en el ensayo previo al evento. Entonces, la pregunta sería, ¿siempre hay que considerar ensayos como se hacen en los eventos presenciales, también en los virtuales? Totalmente, totalmente, porque es lo que debemos nosotros tener, es para poder tener todas las previsiones. Recién lo decíamos, ¿no es así, Lisandro, Cristian? Nosotros estamos actuando y para poder actuar siempre debemos tener un ensayo, debemos tener una previa para poder encontrarnos y probar que el micrófono funciona, que la cámara funciona, que están cada uno de los dispositivos en su lugar. Y fundamentalmente esto, cuando hacemos un híbrido, contamos habitualmente con más de una cámara. Y tenemos que tener junto a, como bien explicó Lisandro, un switcher para audio, un switcher de video, que también debemos tenerlo probado, porque una pequeña falla me puede descontextualizar, me puede sacar de dónde estoy y llevarme hacia otro lado, Lisandro. Sí, así es, sin dudas. Yo quiero esto resumirlo en que hasta lo que piensen improvisar, planifíquenlo. Nosotros somos organizadores de eventos, por lo tanto, no demos espacio a la improvisación, que en todo caso la improvisación deba llegar como resultado de una contingencia, pero no descaemos en que como tenemos experiencia y sabemos y no va a pasar nada, no nos quedemos tranquilos con que nosotros somos hábiles en improvisar, no, planifiquemos, siempre es mejor planificar, siempre es mejor leer los currículums de nuestros expositores, siempre es mejor hacer una recorrida por sus hojas de vida, siempre es importante estar al tanto de los temas que van a exponer, porque todo eso nos va a dar solidez en nuestras intervenciones, y eso se nota. Por lo tanto, eso también fortalece nuestra participación. ¿Como ceremonialistas? Sí, siempre, para no cometer errores que tengan que ver con cuestiones de forma ni de norma, pero por sobre todas las cosas como organizadores, para no perder de vista algún detalle, alguna cuestión particular que nos deje expuestos con algo que no tuvimos en cuenta. Entonces, hasta lo que piensen improvisar, ensáyenlo. Sí, siempre tener un guión, ¿no? Lo vemos siempre, por ejemplo, en la entrega de los Oscars, cuando salen los presentadores y hacen una broma o un chiste, eso está totalmente pauteado, ¿no? Y hay ensayos, Total. o ves Sin duda. de repente una clase o una conferencia de Tony Robbins, que es un maestro en cuanto a las conferencias, todo está pauteado. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que trabajar los eventos híbridos. Me gustaría, que no lo han preguntado los asistentes,
Recomendaciones en cuanto a la etiqueta, ¿no? La etiqueta que tenemos que tener al día de hoy en estos eventos virtuales. ¿Qué recomendaciones debemos tener nosotros como organizadores para poder brindarles a nuestros clientes a la hora de que hagamos algún evento que es virtual? Bien, tenemos muchos tipos de recomendaciones porque la etiqueta en las redes es fundamental y debemos tenerla en cuenta en todo tiempo. Primero, es importante que podamos determinar quiénes son las personas, por ejemplo, que están utilizando el micrófono, es decir, quiénes son los que nos presentan. De pronto, si yo veo a una persona, me ven a mí y no saben quién soy, dicen, ¿y este quién es? Y ahí comenzamos con el primer tema o primer situación. ¿Por qué? Porque en redes, cuando estoy yo trabajando, por ejemplo, en esta conferencia, fíjense ustedes que justamente se va produciendo entradas y salidas de personas en todo tiempo, porque se desconectan un instante, porque se pierde un segundo. Entonces, si yo no sé quién es el que está hablando y no lo tengo identificado, voy a perder conocer de qué se está hablando en ese momento. Primer punto. Es fundamental tratar de tener siempre la mejor señal para tener una visibilidad, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Cuando yo voy a tener una situación de hacer una presentación, siempre tengo que tratar de buscar tener imagen, porque mi imagen está comunicando, ¿sí? Todo comunica. Recién lo dijeron ustedes y lo repetimos una vez más. Otra de las cosas que debo tener muy en cuenta también al momento de comunicar en estos espacios es la forma en que me voy a dirigir al otro. ¿Y a qué voy? Recién, una de las técnicas que mencionaba Rosa, nosotros la hemos utilizado mucho en el foro, en el postforo y en el seminario, que es la pregunta indirecta. ¿Qué quiero decir? La pregunta escrita, la pregunta del chat. ¿Por qué? Muchas veces surge que las personas entran sin identificarse. Por ahí algunos dicen, uy, estos cómo vuelven a decir una y otra vez, por favor, que cada persona esté identificada. Ustedes saben, entra alguien y entra como Y21Z, ¿sí? ¿Quién es esa persona? Y en esto de las redes, el anonimato es lo que a veces a algunas personas los transforma, entre comillas, en fuertes. Digo entre comillas porque son los más débiles, a mi simple entender, que son aquellos que usan el anonimato para decir cosas que el otro no puede comentar, no puede saber quién se lo dijo. Entonces, esta pregunta mediada es la que nos permite evitar aquellas faltas de respeto. Imagínense ustedes en un evento presencial donde yo abra las preguntas al público, si lo tengo definido y lo estoy viendo, sé quién está preguntando qué, y muchas veces eso ya modera la forma en que yo voy a preguntar. En cambio, si yo tengo ahí 27X, por eso es que es una muy buena forma de identificación y de respeto al otro que yo esté identificado con mi nombre y apellido, de quién soy, y por eso voy a hacer la pregunta que hago. Y totalmente es así, porque Jacqueline lo que nos dice es cómo llegar a un lugar sin invitación, totalmente. Yo llego de pronto a un lugar y nadie sabe que estaba invitado, no figuro en la nómina de invitados, no tengo invitación, no tengo nada, y bueno, debe ser que yo no participaba en ese tipo de cosas. Entonces, estas creo que son las reglas fundamentales. Hay muchísimas más, ¿no? Pero las fundamentales que tenemos que tener siempre en cuenta. ¿Por qué? Porque, ¿qué es una regla de etiqueta? Es las normas llevadas a los buenos usos, al respeto. Eso es lo primordial, sea presencial, sea virtual, el respetar al otro, el ponerme, como ya dije, en el lugar del otro, es lo que me hace a mí ser respetado. Porque si yo no respeto, no puedo pretender que el que esté del otro lado me respete a mí. Entonces, la base de que tengamos una buena etiqueta
es ese punto de vista. Mantenernos y seguir siendo humanos. Fundamental fundamental lo que nos dice Francisco. Por eso también es muy importante tener en cuenta cuáles son las bases de relacionamiento, si queremos, en ese evento puntual. Nosotros podemos tranquilamente, como organizadores, expresar una serie de pautas de comportamiento en nuestras salas. Esas pautas de comportamiento, en tanto y en cuanto detectemos que están o no están siendo respetadas, nos dan la posibilidad entonces de no solo apagar un micrófono o apagar una cámara, sino también de expulsar a una persona que no esté ajustándose a esas normas, porque esas normas se implementan para que todos tengamos una experiencia como los organizadores lo estamos recreando, si queremos. Nosotros cuando hacemos nuestros eventos, una de las cosas que yo, por ejemplo, les doy un ejemplo del seminario internacional, una de las cosas que yo había pedido era que no se utilizara el chat del seminario internacional para promocionar actividades privadas. Entonces, 2 personas estaban promocionando actividades privadas y lo saqué de la sala. Una de ellas reaccionó mal, de hecho hizo comentarios bastante particulares en el chat. Pero bueno, digamos, estas son cosas que debemos tener en cuenta que pueden pasar. Debemos estar preparados entonces para reaccionar a estas situaciones. Por eso es muy importante, y complemento, Juan José, tu consulta de hace un ratito, conocer la plataforma. Conocer la plataforma nos da la posibilidad de saber cuál es la herramienta que me permite silenciar un micrófono, cuál es la herramienta que me permite apagar una cámara, cuál es la herramienta que me permite sacar a una persona de la sala. A veces estamos sacando a quien identificamos que nos está haciendo uso de la pizarra solamente para molestar al expositor, desconcentrarlo, hacerlo pasar un mal momento a una persona que invitamos nosotros y que generosamente se presta a transmitir sus conocimientos. Entonces, digamos, ¿cuál es nuestra prioridad? El expositor y los participantes. Por eso es que es fundamental las pautas de comportamiento y es fundamental conocer las herramientas de la plataforma para otorgar una experiencia tal como nosotros deseamos otorgarla. Con respecto a la etiqueta o a la netiqueta, quiero también hacer una mención a lo siguiente. Nosotros cuando trabajamos o cuando interactuamos en el chat, tengamos en cuenta también que también transmitimos mensajes, desde lo verbal, con el uso de las palabras y la combinación de palabras que forman ideas, pero también desde lo no verbal, en la manera a través de la cual transmitimos esas ideas. La falta de ortografía, el error en la utilización de los tiempos de verbo. Entonces, también tengamos en cuenta... Escribir en mayúscula, mi estimado Lisandro, perdón. Claro, a los gritos y en mayúsculas, es una realidad, es una realidad. Totalmente, totalmente. Así es. Una pregunta relacionada a los alumnos que están llevando este curso de eventos híbridos en particular. Muchos de los alumnos están preparándose para fin de año. Son personas que son responsables en el área de recursos humanos de sus empresas. ¿Y cuáles serían, para el caso de ellos, por ejemplo, los protocolos para una ceremonia de fin de año con los trabajadores? Por ejemplo, una premiación o de repente graduación. Hay una de mis alumnas que tiene que liderar la graduación de 600 universitarios a fin de año. ¿Cuáles serían las sugerencias que ustedes le darían a estas personas, estos organizadores de eventos que están asumiendo estos retos, ¿no? Que toca este año muchas veces asumir este tipo de eventos, ¿no? Universidades, colegios, este fin de año se va a tener que volver a hacer ceremonias virtuales. ¿Cuál sería una recomendación para ir cerrando y resumiendo justamente toda esta masterclass? Bueno, yo para decirlo en pocas... Sí. Sí, no, yo para decirlo en pocas palabras, creatividad y cercanía emocional. Tal cual. Cristian, te escuchamos. Sí, le quería comentar a Lisandro y también a Rosa, hay que estar muy atento con respecto, ¿no? En una misma pregunta que estás haciendo, Rosa, estamos tocando 2 ámbitos distintos del ceremonial. Por un lado, el ceremonial privado o empresarial, que es el que rige la vida interna de la empresa, el cual tendrá sustento seguramente en su manual de procedimiento interno, y el otro, el académico, atañe al ceremonial universitario, que habría que ver si esa universidad cuenta con un manual de ceremonial y protocolo
porque no es independiente una cosa de otra. El evento híbrido debe ser respetuoso y seguir las pautas que están contempladas en ese manual de ceremonial universitario. Perfecto. Yo creo que ha sido, no sé si tienen alguna pregunta adicional antes de ir cerrando esta masterclass. Creo que ha sido muy, muy provechoso, no creo, estoy segura que ha sido muy, muy provechoso para cada uno de los asistentes. Carmen Guamaní, que acaba de levantar la mano, por favor, realiza tu pregunta, puedes abrir mi micro para poder escucharte. ¿Sí? Sí, buenas Recomendación noches, de ¿me biblioteca. escuchan? Sí, claro que sí. Buenas noches. Un fuerte abrazo a la distancia a Francisco. He tenido la oportunidad de escucharlos en el evento de Tucumán cuando se ha realizado. Igual a Lizardo, felicitaciones. De verdad que sí, muy interesante. Igual también a Cristian. La pregunta es la siguiente y les agradezco por las recomendaciones. También conozco de estas transmisiones. Para nosotros, como comunicadores, como relacionistas públicos, esta es una herramienta que ya se nos está familiarizando. Nosotros utilizamos este medio, si bien es cierto, pero yo les quería preguntar a ustedes que tienen la ESIA, ¿hay eventos que se pueden realizar a través de las plataformas de forma abierta y cerrada? Es decir, las transmisiones a través de las redes sociales. Por ejemplo, se me ocurre que una institución que quiere realizar la transmisión de su aniversario, pero en donde tengan la participación masiva de todos, ¿no? O de repente simplemente a través de una plataforma cerrada donde puedan estar involucrados solo las personas de la institución. Para esto, la dificultad de nosotros ha sido muchas veces cuando se realiza este tipo de eventos abiertos, no todos tienen la misma simpatía por la institución y a veces hay allí donde hay ciertos comentarios inapropiados, pero ¿cómo poder reaccionar? Porque si bien es cierto, he escuchado que se puede retirar, pero cuando es un evento abierto, obviamente lo va a tener que leer todos los que participan, ¿no? En este caso, ¿cuál sería el procedimiento más adecuado, más correcto o adecuado, correcto que se pueda proceder? Gracias. Muy bien, ¿quién arrancó? Bueno, Sí, yo, creí yo que... estoy convencido que el tratamiento a los chats de los eventos debemos otorgarle el mismo tratamiento que cuando participamos en redes. Siempre debe haber una persona atenta a los intercambios que se dan en los chats. Una persona atenta y con la suficiente injerencia dentro de la organización como para asumir una respuesta rápida, contundente, que pueda evitar, por sobre todas las cosas, la escalada en un comentario que puede llegar a producir una incipiente crisis, si queremos. Pero sí me parece que es fundamental cuando organizamos un evento tener un equipo, o al menos una persona encargada de esa lectura y de esa gestión, ¿eh? Asimismo, toda empresa que trabaja en redes o que participa en redes sociales debe tener su persona encargada de leer los comentarios y de interactuar con esos comentarios. Tengamos en cuenta que así como las empresas se nutren de los comentarios a favor, también se nutren de los comentarios en contra. Es importante gestionarlos, tanto uno como otros, y por sobre todas las cosas, gestionar aquellos que son negativos o aquellos que no están dentro de los objetivos que la empresa persigue, para evitar, en una primera instancia, una escalada en ese tipo de comentarios o en esa línea de comentarios. Totalmente, y tener en cuenta, y eso es importantísimo, ¿no? La forma en que gestionamos. Lisandro dijo, nosotros venimos de las relaciones públicas y tenemos una parte que es justamente la gestión de crisis. Y es uno de los puntos fundamentales que no vamos a ahondar de cómo llevarla adelante y cómo trabajarla porque nos excederíamos del tiempo que estaba previsto. Sí, Cristian, allí recién dejaron una preguntita para vos, si podés reiterar los datos del estudio, a ver, para poder hablar en esto que estábamos recién haciendo referencia. Si puede ser,
recién lo había Sí, preguntado Cecilia en relación a eso, ¿no? Ana Cecilia Bodo. bien. Los que se comentaron eran en referencia a esta fase de estudio en las instancias de preparación de un evento virtual. Luego encontramos otra instancia que es en lo que hace la promoción del evento virtual y otra en cuanto a los resultados, las métricas de medición de resultados, que son también bastante interesantes. El 80% de las personas que participaron durante el año 2020 en eventos virtuales lo hizo con fines educativos. No es un dato menor. El 87% de los profesionales que participaron en eventos virtuales lo consideraron como positivo un factor de éxito determinante. El 70% de los organizadores de eventos consideraron que se dieron acuerdos cerrados con factor de éxito a consecuencia de un evento virtual realizado. La satisfacción de los asistentes en los eventos virtuales ronda el 85%, si bien un 40% de los organizadores de eventos virtuales reclamó o anunció de que tuvo problemas graves en la parte técnica. Es decir, solo el 60% manifestó que lo técnico no fue impedimento para llegar a la concreción o lograr el objetivo que se procuraba comunicar con un evento determinado. El 65% de las empresas hoy, a comienzo del 2021, utilizan ya eventos virtuales de manera complementaria a los eventos presenciales. La mayoría de las empresas en la faz privada utilizan entre el 10 y el 20% de su presupuesto de marketing en eventos virtuales. La mayor parte, y este es un dato que no es menor para quienes organizan eventos internacionales, la mayor parte del presupuesto para un evento virtual se gasta en la plataforma de alojamiento, la plataforma donde se va a hacer correr el evento. Sin embargo, cuando el evento es internacional y requiera la asistencia de traductores, el mayor costo de los insumos que genera ese evento se lo va a llevar en un 70% en costos de traducción e interpretación. Perfecto. Creo que acá hay una última pregunta que es recomendación bibliográfica de protocolo y ceremonial. ¿Alguna sugerencia? Bien, es muy amplia poder hacer el listado. Yo creo que más que hacer alguna recomendación, ya vamos a hacer llegar alguna de ellas, Rosa, a ti para que lo podamos transmitir, pero más que hacer una recomendación, tener en cuenta fundamentalmente comenzar a leer bibliografía que hable de cada uno de los sectores y lugares a los cuales pertenecemos, ¿no es verdad? Leer en Europa bibliografía europea, conocer bibliografía de otros lugares, pero fundamentalmente también nutrirse de lo propio. Y con esto hago un pequeño avance porque va a ser una bibliografía gratuita en el mes de mayo, junto a la celebración del segundo foro mundial de protocolo, comunicación e imagen, se va a presentar un libro de las distintas ponencias, que es para tenerlo en cuenta y para leerlos. Recién la querida amiga Georgette, que va a ser una de las autoras que va a participar de este libro, como así muchas otras personas que nos han hecho llegar sus escritos de sus ponencias, que van a estar disponibles en un formato de ebook totalmente gratuito, porque apunta un poco a llegar a todos en particular. También tener en cuenta en esto de la bibliografía, elegir la propia de cada país en muchas cosas, porque hay cosas que son similares, pero hay otras que nos dejan un camino diferente de acuerdo al país, en tanto y en cuanto sea así su perfil cultural, como bien recalcó en varias oportunidades Lisandro. Comento una cosita y yo te dejo, Lisandro, a ti. A Jacqueline Carrión, que nos está preguntando. Y te dejo que lo respondas también, Lisandro. Te la hago yo a la pregunta en su lugar. ¿Qué se viene? ¿Algún nuevo foro para este 2021? Bueno, estamos preparando algo, sí, para mayo. El 28 de mayo en Argentina se celebra el Día Nacional del Ceremonial y nosotros
tenemos previsto organizar el segundo Foro Mundial de Protocolo, Comunicación e Imagen entre los días 27 y 29 de mayo, 27, 28 y 29 de mayo, con un formato similar, igual o similar al primer foro, así que todos invitados, ahí los esperamos. Próximamente vamos a iniciar la información relacionada con las inscripciones y demás, así que esperamos contar con la presencia de todos. Y bueno, nos queda agradecer, empezar a agradecernos, ¿verdad? Querida Rosa, en primer término a vos por brindarnos esta posibilidad de que estemos compartiendo este espacio que realmente siempre es enriquecedor, ¿sí? Nosotros, más allá de todo esto, aprendemos en cada encuentro de las preguntas de cada uno de ustedes que nos acompañan. El que dice que lo sabe todo ya no tiene más razón de seguir estando sobre esta tierra. Todos aprendemos todos los días y en cada momento, por eso gracias por permitirnos esta posibilidad de seguir aprendiendo cada día un poquito más. Gracias a cada una de las personas que se sumaron por estar en este camino. Y gracias a la universidad que nos abrió sus puertas. Rosa, sinceramente, de corazón, y seguramente Lisandro va a hacer lo propio y también Cristian, para que podamos despedirnos todos y escucharlos. Es así, Francisco, Don Lisandro. Es tal como decís, decía, el proceso es enseñanza, aprendizaje y es maravilloso que así sea. Nosotros nos fortalecemos cada vez que participamos de este tipo de eventos y nos fortalecemos con cada uno de los comentarios y cada uno de los mensajes que nos llegan en nuestras redes y también en nuestro WhatsApp, de la forma que la gente que interactúa con nosotros quiera ponerse en contacto. Abiertas están todos los medios para recibirlos. Muchísimas gracias, nos fortalece muchísimo todo cuanto es positivo y nos ayuda un montón a modificar algunas cuestiones y mejorar siempre cuando detectan algunos errores que nos sirven para entonces mejorar día a día. Quiero cerrar, recién cuando vi un comentario de María, si no me equivoco, no recuerdo, disculpame María, no recuerdo porque tuve que cerrar y volver con el programa, pero hiciste un comentario relacionado con las emociones y no te quepa la menor duda que cuando interactuamos sobre la base de las emociones y damos todo lo que tenemos para dar, es cuando marcamos una diferencia, no tengas ninguna duda. Si lo que hacemos lo hacemos con pasión, se nota. Y eso que se nota es, en definitiva, lo que con el tiempo marca una huella y muchas veces es la huella distintiva. Así que te agradezco por haber mencionado el tema de las emociones y haberme dado este espacio también para comentar esta cuestión. Rosa, muchísimas gracias por la convocatoria, muchísimas gracias a la enorme universidad que nos está convocando para esto, gracias a los estudiantes y gracias a la gente que nos sigue siempre, que nos acompaña en cada una de nuestras intervenciones. Somos un equipo, somos 4, trabajamos muy cerquita uno con otro y estamos felices que así sea. Muchísimas gracias por recibirnos y por la invitación, muy amables. Cristian, todavía nos falta vos. Rosa, gracias a la universidad y sobre todo al público asistente por darnos o permitirnos esta instancia para seguir aprendiendo. Esta vez también aprendimos mucho y bueno, para el próximo encuentro seguramente estaremos mejor preparados. No, ha estado excelente. Pero antes de concluir, quisiera darle el pase al licenciado Eduardo Rubio, quien es el director de la Universidad Ricardo Palma, del Centro de Educación Continua. Hola, Rosa. Sinceramente, una presentación de lujo, la que hemos escuchado hoy día. Y a nombre de la Universidad Ricardo Palma quiero agradecer a Francisco Calichiuri, a Lisandro Montero y a Cristian Vaquero. Y por supuesto a Rosa Cusi Ramos, que ha sido la que ha gestionado este importante masterclass que hemos escuchado el día de hoy. Creo que nos vamos todos muy contentos de estas experiencias que nos han compartido, que nos van a servir lógicamente para el trabajo que estamos haciendo en nuestras respectivas organizaciones. Muchísimas gracias y esperemos tenerlos nuevamente en un evento con la universidad en un futuro próximo, y creo que también seguramente con Rosa se van a estar haciendo nuevos cursos vinculados a temas de
de eventos, protocolos y ceremonias. Muchísimas gracias, Francisco, Lisandro y Cristian, por esta excelente presentación.